En el estudio anterior vamos a repasar muy rápido lo que vimos. Estudiamos que según la palabra de Dios, amar al Señor Jesús. Y vimos que amar al Señor Jesús significa obedecer sus mandamientos. También vimos que estar en Cristo, según la Biblia, significa permanecer en obediencia. La palabra dice que el que dice debe andar como Él anduvo. Después hablamos sobre la salvación. Pudimos explicar que la salvación inicia con un regalo de Dios. Pudimos ver con la palabra que ese regalo de Dios es su Espíritu Santo. Ese don, ese regalo, y vimos que la palabra en griego utilizada en texto original es dorrea, que significa el regalo, y que ese regalo es su Espíritu. Y además vimos que la salvación, según la palabra, es un camino que se debe llevar guiado por el Espíritu para llegar a una meta. Además hablamos de lo que es, lo que significa nacer de nuevo según la palabra. Vimos que el Señor Jesús dice claramente que es un requisito para entrar en el reino, nacer de nuevo. Además, Él nos explica claramente que es necesario que nazcamos del agua y del Espíritu. Y aquí hablamos de que la palabra habla de el bautismo en agua como un símbolo de arrepentimiento y de nacer una nueva vida, y que el bautismo en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo el que nos los da. Vimos cómo el Señor dice que cuando nosotros mostramos ese deseo de obedecerle, que el Padre nos va a amar, que Él nos va a amar y que va a venir a ser morada en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y vimos que nuestra responsabilidad, después de que hemos nacido de nuevo, es vivir por el Espíritu, no por la carne, como lo dice Romanos 8:13. Y para finalizar el estudio pasado vimos esta palabra del Señor, donde Él dice que Él viene pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Como ya hemos hablado, el reino de Dios es un reino justo que Dios prometió desde los profetas establecer aquí en la tierra a través de su Hijo Jesús, y que el Señor claramente en su palabra dice que Él va a volver y que Él viene con una recompensa, y esa recompensa va a ser diferente para cada uno de acuerdo a lo que hayamos hecho para su reino. Entonces vamos a entrar de lleno para ver las señales que el Señor Jesús directamente nos ha dado para saber que ese reino que se va a establecer está cerca. Vamos básicamente hoy a estudiar, o sea, la gran mayoría de la gran parte del estudio está basado en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, principalmente. Vamos a ver otras cosas, pero principalmente está basado ahí. Entonces vamos a colocar aquí en esta línea de tiempo primero lo que ya hablamos en el primer estudio, que es la rebelión del hombre en el Edén. El tiempo va hacia allá, ¿verdad? Aquí vamos a poner otro punto en el tiempo, que es la primera venida del Señor Jesús, su sacrificio perfecto en la cruz, y ya vimos que Él, dice en su palabra, que Él fue enviado para anunciar el reino que se iba a establecer. Eso de las primicias lo vamos a comprender después. Vamos a poner aquí una línea de tiempo porque desde que el Señor Jesús vino, su palabra revela claramente que va a haber un periodo aquí que realmente la palabra no podemos decir que la palabra nos dice cuánto tiempo que transcurre desde que Él vino y su primera vez e inicia un periodo que claramente sí está definido en la Biblia, que se llama un periodo de tribulación. Durante ese periodo de tribulación, y pongamos atención aquí porque hoy principalmente vamos a empezar a hablar de ese periodo de tribulación. Ese periodo de tribulación va a ser un tiempo, tradicionalmente se habla de que son probablemente 7 años, donde va a haber, como la misma palabra lo dice, mucha tribulación. Va a haber muchos problemas en la tierra,
Va a haber cosas difíciles, va a haber catástrofes, va a haber muchos cambios. Y en ese tiempo se va a manifestar un pseudomesías o un anticristo, como se le ha llamado también, y un falso profeta en ese periodo de tiempo de tribulación. Ese periodo de tiempo de tribulación, lo importante es que va a ser la antesala de la segunda venida o el regreso del Señor Jesús. O sea, tiene que transcurrir ese periodo difícil, pero cuando finalice, o más bien, el Señor vuelve y finaliza esa tribulación. Vamos a entender que, según la Biblia, desde que el hombre tuvo la caída en el Edén, hasta que vuelve el Señor Jesús, todo ese periodo, la Biblia nos revela, y eso se lo reveló principalmente el Señor al profeta Daniel, que todo eso lo vamos a ver con detalle. La Biblia nos revela que ese periodo es el periodo en que la tierra o el mundo va a estar gobernado de manera imperfecta por el hombre. Y como el príncipe de este mundo es Satanás, realmente quien está gobernando desde la caída del hombre hasta que vuelva el Señor Jesús aquí en la tierra es Satanás. Pero en el momento en que termine la tribulación, que realmente es cuando el Señor Jesús regresa, ahí es donde va a comenzar el reino eterno de Dios, el reino de los cielos o el reino de Dios. Y ya hemos hablado que vamos a empezar a entender, o ya hemos estado entendiendo, que cuando la Biblia nos habla del reino de Dios o del reino de los cielos, eso no significa irse al cielo, sino que Dios en su palabra prometió de principio a fin que Él establecería un reino justo aquí en la tierra a través de su Hijo Jesús. Entonces, cuando termine esa tribulación, se da el regreso, bueno, no es más bien cuando termine, sino que el Señor Jesús regresa y pone fin a ese periodo de tribulación. Cuando el Señor regresa, empieza un periodo que la Biblia lo llama el milenio, el cual dice que los fieles del Señor Jesús van a gobernar con Él. Y aquí tal vez es importante para ir contestando unas preguntas que han surgido, y principalmente una persona que nos envió una pregunta sobre lo que es la primera muerte, la segunda muerte, la primera resurrección y la segunda resurrección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor Jesús, les estoy haciendo un panorama muy rápido y grande, un vistazo muy macro de todo lo que vamos a ver después con detalle, pero cuando el Señor Jesús regrese, ahí es donde se da la primera resurrección. Bueno, primero para aclarar esto, ¿qué es la primera muerte? La primera muerte es la muerte que nosotros, a la que estamos acostumbrados. Es la muerte que vemos todos los días que le sucede a los seres humanos por diversas causas. La muerte que todo el mundo conoce, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la primera resurrección? La primera resurrección es prácticamente lo primero que hace el Señor Jesús cuando Él regresa. Él dice, y su promesa fue, que todos sus fieles que han muerto en Él, o sea, que han muerto permaneciendo en Cristo, Él los va a resucitar cuando vuelva. Él toma su cuerpo, o los restos que hayan de su cuerpo, aunque ya esté hecho polvo, es un evento sobrenatural, y Él va a volver a darles vida en un cuerpo todavía más perfecto que el cuerpo que hoy conocemos, que es un cuerpo incorruptible. Eso sucede con los que hayan muerto en Cristo cuando Él regrese. Pero ¿qué pasa? Va a haber personas vivas que son fieles al Señor y van a estar en Cristo cuando Él regrese. A esas personas que estén vivas, el Señor también les va a dar un cuerpo glorificado. Y eso sucede en lo que se llama el arrebatamiento. Entonces, al final el resultado de ser resucitado o ser arrebatado, porque la resurrección es para los que ya murieron, pero el arrebatamiento es para los que estén vivos, el resultado es tener un cuerpo glorificado como el que iguala como el que el Señor Jesús resucitó. Y la palabra nos dice que esos que obtengan esa gran promesa, ese cuerpo resucitado, glorificado,
van a reinar con Cristo durante 1000 años en ese gobierno justo que Él va a establecer, que es el milenio. Ahora vamos a ver rápidamente que durante el milenio, cuando el Señor vuelve, hace todo esto, toma ese anticristo y ese falso profeta y los envía al lago de fuego. Después vamos a entender mejor eso, que durante todo ese milenio, Satanás todavía va a existir, pero va a estar atado y no va a poder engañar más a las naciones, dice la palabra. El milenio va a terminar, va a tener un final. Y cuando el milenio termine, lo que la palabra nos revela, y como les digo, todo esto lo veremos en detalle, es que va a haber un juicio al final del milenio. La palabra nos enseña que al final del milenio va a haber lo que se llama la segunda resurrección. Esa segunda resurrección va a ser para todas las otras personas que no resucitaron acá. Lo que la palabra nos dice es que las personas que no resucitaron acá o no fueron arrebatadas, porque esas ya no tiene sentido, ya tienen un cuerpo incorruptible que ya no muere nunca más, van a ser resucitadas en la segunda resurrección al final del milenio y van a ser sometidas a lo que se llama el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? Y la palabra dice que se van a abrir los libros y van a ser juzgados por sus obras. Y esto es lo que se llama la muerte segunda. Los que no sean hallados escritos en el libro de la vida, dice la palabra, van a ser lanzados al lago de fuego. Eso es lo que nos revela la palabra y eso es lo que se llama la muerte segunda. Ser lanzados al lago de fuego es la muerte segunda. Al final del milenio, Satanás es destruido, Satanás es enviado al lago de fuego ya de manera permanente. La muerte es enviada al lago de fuego. Después vamos a entender que la muerte realmente es un ángel caído que todavía en el milenio va a estar. Vamos a entenderlo mejor después, pero al final del milenio ya va a ser lanzado al lago de fuego y el Hades también va a ser lanzado al lago de fuego. Después les voy a explicar bien qué es eso. Y cuando termine ese milenio, viene lo que se llama los cielos y la tierra nueva, que en Apocalipsis también se le llama la Nueva Jerusalén. Y lo que nos dice la palabra es que va a haber un cielo y una nueva tierra que va a descender del cielo a nosotros. Y que incluso el Padre Celestial va a descender acá y va a establecer su morada acá en esos cielos y tierra nueva. Y se llama la Nueva Jerusalén. Y que el Señor Jesús le va a entregar ya todas las cosas restauradas que se restaurarán en este milenio al Padre cuando ese cielo y tierra nueva se establezca. Ok, entonces hoy vamos a entender esto. En primer lugar, vamos a hablar del reino de los cielos. Vamos a responder, ¿ya está instaurado o es un evento futuro? Vamos a hablar de la primera advertencia que hizo el Señor Jesús cuando le preguntaron sobre las señales de los tiempos finales. Quiero aclarar, y ya esto lo hemos comentado, que cuando se habla de tiempos finales, o sea, es incorrecto hablar del fin del mundo, porque la Biblia en ningún lado dice que el mundo se va a acabar, y eso es muy importante que lo entendamos. Habla del fin de una era, y ahora vamos a profundizar en eso. Y vamos a hablar de lo que se llama principio de dolores y la tribulación. Vamos a repasar cuáles son los acontecimientos descritos como principio de dolores. Vamos a responder, ¿estarán los discípulos de Jesús en la tribulación? ¿Qué es la abominación desoladora de la que habla la palabra? Y vamos a hablar del gran engaño final que está revelado en la Biblia, el cual es la aparición de un pseudo Mesías, o sea, un Mesías falso o lo que se conoce como el anticristo. Entonces vamos a iniciar con el reino de los cielos y vamos a responder, según la palabra, el reino de los cielos o el reino de Dios, que es un sinónimo, ¿ya está instaurado o es un evento futuro? Vamos a responder esto con la palabra. Y vamos a leer Lucas 17, 24 al 25.
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Vean, este es el Señor Jesús hablando directamente. Y vea lo que dice él. Como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así va a ser la venida del Hijo del Hombre en su día. O sea, pongámonos, entendamos esto, el Señor ya está en la tierra cuando caminó aquí hace 2000 años o un poco más y está hablando con sus discípulos y les dice, yo vine primero para padecer y voy a ser desechado primero por esta generación. Pero cuando yo vuelva, así voy a aparecer como un relámpago que se va a ver desde un extremo del cielo hasta el otro. Porque ahora vamos a ver que en su segunda venida Él va a aparecer en las nubes. Entonces Él dice, yo voy a volver, ahorita estoy acá y lo que me toca ahorita es padecer y voy a ser desechado por esta generación. Y justamente eso fue lo que pasó. Lo tomaron, lo crucificaron. Entonces vean cómo el Señor aquí está diciendo que Él va a volver. Leamos Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ok, vean qué interesante. Aquí está el Señor Jesús también, en esos momentos en que se reunían alrededor de Él y Él estaba enseñando y vea lo que dice la palabra. Él empezó a decir una parábola para explicarles porque las personas estaban pensando que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, Él ya estaba en la tierra y la palabra nos está diciendo que ellos de manera equivocada estaban pensando que el reino de Dios ya se iba a manifestar. Pero entonces vean la parábola que el Señor Jesús empieza a dar, porque esto que sigue es exactamente lo que sigue después del versículo de arriba. Leamos Lucas 19:12 al 14. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Perfecto. El Señor empieza a dar una parábola y dice, vea, hay un hombre noble, ese hombre noble es él, en realidad, que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor aquí lo que nos está diciendo es, yo me voy a ir otra vez a la presencia del Padre, pero voy a volver. Y me voy a ir a la presencia del Padre para recibir el reino. O sea, el Señor después de que vino por primera vez, anunció que el reino venía pronto, cumplió su sacrificio en la cruz, venció el pecado y por ende venció la muerte, por eso resucitó, se fue a la presencia del Padre, pero tiene que volver. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Y vea lo que les dice. Cuando se iba a ir, llama a 10 siervos suyos y le da 10 minas. Y les dice, con esas 10 minas hagan negocio mientras yo vuelvo. Y después nos dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces el Señor aquí está diciendo, yo voy a ir a recibir el reino, pero voy a volver y les voy a dar minas. Minas es una moneda antigua. Entonces el Señor está diciendo, yo les voy a dar a ustedes talentos, dones e incluso recursos para que ustedes los usen para el reino, para predicar el reino que viene y para ganar personas para ese reino. Por eso les dice, negocien en tanto que yo vengo. Pero vean lo que dicen al final. Los conciudadanos le aborrecían
ya sabemos que cuando el Señor vino por primera vez, lo aborrecieron al punto de que lo crucificaron. Lógicamente, sí hubo muchos israelitas que sí creyeron en él. Israelitas y no israelitas también. Y enviaron una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, los que no le creyeron a él y los que todavía no le creen a él, eso es lo que dicen. No nos interesa que el Señor Jesús sea nuestro Señor. No queremos que reine sobre nosotros. El problema es que les guste o no, eso va a pasar. El Señor va a volver y va a establecer un reino aquí en la tierra en el milenio, porque eso está clarísimo en la Biblia. Entonces vean lo claro que es de que el reino todavía no es establecido, porque el Señor dice, el Señor ya recibió las cosas, pero el reino no ha sido establecido. Y leamos lo que dice Hebreos 2:8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, aquí está hablando que el Padre le sujetó todas las cosas al Señor Jesús. Ahora, esa palabra sujetó, ¿realmente qué significa? Esa palabra sujetó, en griego eso se pronuncia hupotazo. Y eso significa poner en subordinación, poner bajo su mando. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el Padre puso bajo el mando del Señor Jesús todas las cosas. Dice, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, él entregó absolutamente todo. Pero vea lo que dice después. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero lo importante aquí es que la palabra nos enseña que aunque él ya fue y digamos que él ya recibió el decreto del Padre de que todo es de él, eso todavía, digamos, no está en ejecución. Por eso dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso va a suceder hasta que Él vuelva. Leamos Mateo 6, 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, porque el Padre está habitando actualmente en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y el Señor Jesús nos enseñó a pedirle al Padre que venga a su reino, que su reino venga a nosotros. Esa palabra venga, cuando analizamos el término griego original que se usó, es este término de acá. El término es ergomai, se pronuncia ergomai, la CH se pronuncia como una J. Y vean lo que significa. Que venga a ser, que surja, que se muestre, que sea establecido. O sea, aquí el Señor Jesús nos está diciendo que debemos orarle al Padre que su reino se establezca, que ya venga su reino. Entonces vemos claramente cómo el reino es algo en el futuro, no es algo que ya está instaurado. Ahora, eso no significa, o sea, por eso Él dice, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial y el Señor Jesús son reyes del universo. Y ellos ahorita gobiernan el universo. Lo que pasa es que el reino de que nos habla la Biblia, el reino de los cielos o el reino de Dios, se refiere al reino que Él ha prometido establecer aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesús nos enseña a orar, venga tu reino. Ahora, ¿por qué esto se ha confundido tanto y lo hemos entendido tan mal? Imagínense, por ejemplo, que, por decir algo que tal vez no tiene mucho sentido, Estados Unidos conquiste México, por decirles algo. Entonces, nosotros podemos decir que
el gobierno o el reinado de Estados Unidos llegó a México. O sea, el hecho de que diga el reino de los cielos no quiere decir que es en el cielo. No dice el reino en el cielo, es el reino de los cielos que va a venir a la tierra. Y podemos decir el reino de Dios. Cuando vimos reino de Dios, nos imaginamos el reino en el cielo. Pero digamos, haciendo ese mismo ejemplo, digamos que Trump sea el presidente de Estados Unidos cuando eso pase, podemos decir que es el reino de Trump en México. ¿Me explico? Entonces el hecho de que diga de los cielos o de Dios, eso no implica que sea en el cielo. Lo que nos está diciendo es que proviene de los cielos, porque el Padre es de los cielos y es el reino de Dios, pero es establecido en la tierra. Vamos a leer Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Muy bien, nuevamente el Señor Jesús hablando con las personas, con sus discípulas, y les dice, cuando el Hijo del Hombre, o sea, ustedes saben que Él se refería en tercera persona y el Hijo del Hombre es Él está diciendo, cuando yo venga en mi gloria, o sea, cuando yo vuelva en mi gloria. ¿Por qué en su gloria? Porque Él ya va a estar coronado y tiene un cuerpo glorificado. Cuando yo venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, vean qué bonito es, porque la palabra nos enseña que el Señor vuelve y los ángeles vienen con Él. Y después vamos a entender mejor esto con calma. Dice, yo voy a volver, vuelvo con mis ángeles y me voy a sentar en mi trono de gloria. Vengo a gobernar. Y voy a reunir a todas las naciones y voy a apartar, voy a hacer una separación. Voy a separar las ovejas de los cabritos. Después vamos a entender que las ovejas son los fieles de Él y los cabritos son los que no son de Él. A las ovejas les dice, benditos de mi Padre, entrad en el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entren en el reino, porque la palabra nos dice que los fieles de Él van a recibir galardones y van a tener la oportunidad de gobernar con Él. Él va a asignar puestos de gobierno, literalmente. Nuevamente, el término venga, erjomai, que quiere decir un término que está pensado en que va a ser a futuro, que se va a establecer, que va a surgir, como lo vimos en el versículo anterior. Leamos Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso de su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Dios prometió desde los profetas fue enviar a un Mesías que iba a reinar en el trono de David y que iba a ser descendiente de la tribu de Judá y que iba a reinar en Israel y que iba a establecer un reino justo. Entonces, aquí lo que está pasando, estamos en Hechos. Aquí el Señor ya resucitó, está con sus discípulos y está a punto de ascender al cielo. Entonces, ya está resucitado y ya va a ascender al cielo. Y vea lo que le preguntan. Señor, ¿va a restaurar el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya. Y vea lo que les dicen.
a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sabemos que la palabra nos dice que el día y la hora solo lo conoce el Padre. Sin embargo, y eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, sin embargo, la palabra nos enseña que los que están en tinieblas son los que el Señor los va a sorprender como ladrón en la noche en su venida. La palabra nos enseña que los que estamos en la luz y conocemos las profecías, no nos va a sorprender como un ladrón en la noche. Nosotros no vamos a saber ni vamos a poder decir, viene en tal día a tal hora, pero las señales van a ser tan claras que prácticamente vamos a saber que es inminente que aparezca. Ya cuando las últimas señales se den, vamos a saber decir, tiene que ser en unos días. Entonces el Señor les dice, todavía no. No les voy a decir cuándo voy a restablecer el reino en Israel. Lo que sí les voy a decir es que van a recibir poder. ¿Cómo van a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el estudio pasado, el verdadero significado de la gracia, entendimos que la gracia es el poder de Dios que actúa en nosotros para poder vivir en obediencia. Y que ese poder es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es el regalo de Dios. Por eso la gracia es un regalo. La gracia es el regalo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios para poder vivir una vida en justicia. Aquí como lo está diciendo el Señor Jesús. Pero lo más importante para términos del estudio de hoy es que entendamos que el Señor dice que el reino todavía no. Es más, ni siquiera les dijo ahí que va a ser en el futuro, que por ahora lo importante es que van a recibir el poder del Espíritu Santo de acuerdo al plan perfecto que Él tiene. Leamos Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Muy bien, esto es lo que sigue de lo anterior que estábamos leyendo. Dice aquí que cuando él dijo eso, fue alzado. O sea, se elevó hasta que llegó a las nubes y ya no lo pudieron ver más. Y cuando estaban viendo hacia arriba, dos varones con vestiduras blancas aparecieron y le preguntaron, ¿qué están mirando en el cielo? Vea lo que dicen. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, les está diciendo, así va a volver de la misma manera sobrenatural, descendiendo desde las nubes, como ustedes ahora lo vieron subir. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Yo les había comentado que prácticamente todos los versículos que posteamos aquí y leemos aquí son en versión Reina Valera 1960, que es la que puede tener mejores concordancias y es una de las Biblias que ha sido, digamos, traducida palabra por palabra. Pero cuando ponemos acá, por ejemplo, esta es nueva traducción viviente, entonces esto es para aclarar que esta no es en Reina Valera 60, porque tal vez se entiende un poquito mejor que digamos, en Reina Valera 60, pero aquí lo aclaramos. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo, que él va a venir a juzgar a vivos y a muertos cuando venga para establecer su reino. Aquí el apóstol Pablo está hablando
muchísimos años después de que el Señor ya había resucitado y ya había ascendido al cielo. Él dice que va a volver a establecer su reino. Él va a venir a establecer su reino. Leamos Zacarías 14:9. El Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. El Señor reinará sobre toda la tierra. Y cuando eso pase, Él será el único Dios y su nombre será el único nombre. Ahorita en la tierra hay un montón de dioses y hay un montón de nombres de dioses. E incluso hay un montón de confusión sobre el Dios verdadero. Hay personas que creen que siguen al Dios verdadero. Vea lo que dice Zacarías, un profeta de los que llaman profetas menores. Dice, el Señor reinará sobre toda la tierra. Leamos Hechos 3, 19, 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy bien, un poco de contexto aquí. Aquí está el apóstol Pedro dando una prédica, un discurso después de que ya recibieron el Espíritu Santo y todo. O sea, ya el Señor ascendió y resucitó, ascendió y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y Él está diciendo que se arrepientan y se conviertan para que sean borrados vuestros pecados. Y para que el Padre envíe a Jesucristo, que lo envíe en su segunda venida, que antes fue anunciado. Y vea lo que dice después. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué está diciendo acá Pedro? Está diciendo, el Señor tenía que resucitar y tenía que ascender al cielo, y el cielo lo va a recibir ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, que eso es cuando son los tiempos en que todas las cosas van a ser restauradas. Todas las cosas van a ser restauradas durante el milenio. Entonces, el Señor tenía que resucitar, vencer el pecado, vencer la muerte, irse a la presencia del Padre, pero el plan de Dios es que Él vuelva a establecer ese reino milenial, a restaurar todas las cosas. Y todo eso lo habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Los profetas, todo lo que está profetizado en lo que nosotros conocemos, el Antiguo Testamento, habla de la segunda venida del Señor Jesús. Es más, habla más de su segunda venida que de la primera vez que vino a padecer. También habla de eso, pero habla mucho más de su segunda venida. Ok, entonces, con todo esto que hemos visto, creo que queda bastante claro de que el reino de Dios y el reino de los cielos es un reino que el Señor prometió establecer aquí en la tierra y que todavía no está establecido. Entonces, ahora lo que vamos a seguir estudiando es las señales que el Señor Jesús dio específicamente a sus discípulos que estarían anunciando cuando Él iba a regresar. Entonces, primero vamos a ver dónde estaba el Señor cuando reveló esas señales. ¿Qué nos dice la palabra? Leamos Mateo 24, 1, 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí
piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien, entonces vean, dice que el Señor Jesús está saliendo del templo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén. El segundo templo, que fue más o menos reconstruido como en el año 512, iban saliendo del templo con sus discípulos y ese era un templo muy, majestuoso. Era una edificación muy grande. Y dice que los discípulos estaban asombrados diciéndole, como decir, vea qué bonito toda la construcción de este templo. Y él les dice, ven todo esto. De cierto les digo, les aseguro que va a ser destruido. Exactamente, en el año 70 después de Cristo, llegó Roma y destruyó ese templo. Y lo que queda ahorita nada más es un remanente que es el muro de los lamentos en la parte occidental. Eso fue saliendo del templo, pero después dice que estando sentado él en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos queda aproximadamente como a casi 2 kilómetros de donde estaba ese templo. Y como era un templo tan grande, de ahí se podía ver también, perdón, como era un templo tan grande, desde el Monte de los Olivos se podía observar el templo. Pero entonces ahí dice que los discípulos se le acercaron y le preguntaron, pucha, van a destruir ese templo. Ellos no entendían en ese momento, ¿verdad? Entonces le dice, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Y cuáles son las señales que usted nos ha hablado de que usted va a volver? Y del fin del siglo, les dicen los discípulos. La palabra siglo en el término original es aión, y lo que significa realmente es el fin de una era, el fin de un periodo. No significa el fin del mundo, en algunas versiones está traducido como el fin del mundo, pero los discípulos ya sabían, porque el Señor ya les había hablado y les venía hablando de que Él iba a volver a establecer un reino. Entonces aquí le preguntan, ¿cuáles son las señales de que eso ya va a pasar y del fin de esa era o de ese periodo antes de que usted establezca el reino? Leamos Marcos 13, 3, 4. Esto es casi lo mismo en otro evangelio. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Okay, entonces ven, queda claro, estaban en el monte de los olivos, que como les digo, queda como a 2 kilómetros del templo. Aquí dice frente al templo porque el templo se veía desde ahí. Y aquí en el Evangelio de Marcos se nos aclara que fueron 4 los que llegaron a preguntarle como aparte, ¿verdad? Ya como así aparte se le acercaron y le preguntaron y le dijeron, explíquenos esas señales que se van a dar antes de que se cumpla el fin de esta era, antes de que usted venga a establecer su reino. Entonces, vamos a ver cuál es la primera advertencia que el Señor les da cuando ellos le preguntan eso, que cuáles son las señales importantes para saber que el reino se acerca. Bueno, que más bien que Él ya va a volver en su reino, que va a venir. Entonces, ¿cuál es la primera advertencia del Señor con respecto a estar alerta? Veamos Mateo 24, 4, 5. Eso es lo que sigue de lo que venimos leyendo, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vean que lo primero que el Señor les dice, como algo muy importante que va a pasar antes de que Él vuelva, dice, tengan cuidado de que no me los engañen, porque van a venir muchos diciendo que vienen en mi nombre, diciendo que vienen de parte del Señor Jesús, y van a decir, yo soy el Cristo, y van a engañar mucho. Ahora, quiero mostrarles esto, vean. La palabra Cristo, el término original que se utilizó en griego es Christos.
El término Christos, aquí lo pueden ver, realmente significa ungido. Entonces, de ahí sale el término Cristo. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido. ¿Ok? Ese es el término griego. Este término griego, Christos, es un término equivalente a Mesías en hebreo o Mashiach. Lo van a oír como Mashiach. Entonces, Mesías o Cristo significa ungido. Entonces, cuando usted dice que Jesús es el Mesías, está diciendo que Jesús es el ungido de Dios. Y esta palabra que se usó originalmente en este versículo es un adjetivo. Entonces, realmente, esto no significa que esas personas que engañan, todos están diciendo que ellos son Cristo, sino que realmente lo que están haciendo es que mucha gente viene usando el nombre de él, diciendo que ellos siguen a Jesucristo y dicen, yo soy Cristos. O sea, dicen, yo soy ungido, yo soy un ungido. Y así engañan a muchos. Entonces, eso se los pongo ahí, nada más para aclarar que no significa que todos vienen diciendo que ellos son Cristo, sino que ellos vienen diciendo que son seguidores de Jesús, que enseñan la Biblia, que enseñan sana doctrina y que ellos son ungidos de Dios. Bueno, ustedes mismos han oído que hay muchas personas o líderes religiosos que se llaman ungidos y que las personas casi que los ven como un pseudo Dios, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, tengan cuidado porque va a haber mucho engaño, va a haber mucha confusión, va a haber muchos maestros que van a decir que son ungidos y que dicen que vienen de parte mía. Entonces, una de las primeras advertencias del Señor es que va a haber mucho engaño. Va a haber mucho engaño. Leamos ahí, por favor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vea lo que dice el Señor después, que va a haber también muchos falsos profetas que se van a levantar y van a engañar. Un profeta no significa alguien que predice el futuro. Un profeta es alguien que dice, que habla en nombre de Dios, del Dios verdadero. Entonces, un falso profeta es alguien que dice que está hablando en nombre del Dios verdadero, pero realmente nada que ver. No está hablando de parte del Dios verdadero. Entonces, de ahí vienen muchas doctrinas falsas que contradicen lo que dice la Biblia, a pesar de que ellos dicen que siguen a Jesús. Y engañarán a muchos, dice el Señor. Y es increíble lo enfático que el Señor Jesús fue cuando dio estas advertencias de las señales antes de que Él viniera. Él está diciendo, va a haber tanto engaño y va a haber tanta confusión que tienen que tener mucho cuidado. Veamos lo que dice Hechos 20, 29 al 30. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Ok, aquí puse otra palabra que no es de esa respuesta que el Señor dio, pero este es el apóstol Pablo hablando cuando se estaba despidiendo de un lugar que se llama Mileto, en uno de sus viajes a la zona de Asia Menor, por Éfeso y todos esos lados. Y él les dice esto. Él andaba anunciando el Evangelio, andaba anunciando la segunda venida del Señor y dice esto. Yo estoy seguro que cuando yo me vaya, o sea, estamos hablando del primer siglo, o sea, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando yo me vaya de aquí, van a entrar un montón de lobos feroces que van a procurar acabar con el rebaño. O sea, falsos profetas, falsos maestros.
Y dice, y aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Entonces vean qué increíble, porque el apóstol Pablo está advirtiendo que desde el siglo primero, o sea, hace 2000 años, ya iba a pasar esto. Ya se iba a empezar a torcer el verdadero mensaje. Veamos lo que dice Segunda de Timoteo 4:3-4 en nueva versión internacional. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, va a llegar el tiempo, Timoteo, igual, esto es primer siglo, ¿verdad? Que la gente no va a tolerar, no le va a gustar la sana doctrina. No le va a gustar aceptar lo que dice la Biblia tal cual, sino que más centrados en sus deseos carnales, van a ir a buscar todos esos maestros, falsos profetas, que les hagan un mensaje bien bonito y que les digan las novelerías que quieren oír. Van a dejar de escuchar la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Y la palabra misma de Jesús, lo que está escrito en la Biblia. Van a dejar de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Por qué? Porque están siendo llevados por lo que les gusta, no por la sana doctrina. Desde el siglo primero. Leamos primera de Timoteo 4:1-2. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Otra vez, el apóstol Pablo advirtiendo a Timoteo y le dice, a mí el Espíritu claramente me está diciendo, aquí ya está hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Algunos van a abandonar la fe para seguir inspiraciones mentirosas y doctrinas del diablo. O sea, literalmente. Y esas enseñanzas vienen de esos falsos maestros, que son embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Si ustedes siguen leyendo, ahí lo pueden buscar después de estos versículos, ahí habla de 2 doctrinas diabólicas específicas. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes mismos lo busquen. Después en 1 Timoteo 4, después del versículo 2. Antes de pasar a eso, lo que quiero es hacer un hincapié en esto, vean. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, díganos cuáles son las señas de que su segunda venida está por darse, lo primero que el Señor les advierte es que va a haber muchísimo engaño. Y vean que el Espíritu claramente también le pone a Pablo a advertir sobre ese engaño. Y ese engaño empezó inmediatamente después de que el Señor ascendió al cielo. O sea, desde ahí empezaron a surgir las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, porque el diablo lo que quiere es torcer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se conozca la verdad y que la gente esté engañada. Entonces, yo les digo, si desde el primer siglo al día de hoy, que son más de 2000 años, hay engaño y doctrinas engañosas, pónganse a pensar todo el teléfono chocho que nos puede haber llegado a nosotros. Nada más quiero que piensen en eso. Todas las cosas que pueden haber sido torcidas y que se han enseñado que están mal. Ahora, yo no les estoy diciendo esto jactándome diciéndoles lo que yo les estoy diciendo es lo correcto. O sea, lo que les estoy mostrando es que la Biblia nos enseña, la Escritura nos enseña que hay un engaño masivo con la palabra del Señor.
Y que si nosotros no hacemos esto que estamos haciendo en este estudio, de ir a la palabra directamente, escudriñarla con lupa y realmente aprender lo que Dios dijo, es muy probable que estemos engañados en un montón de cosas por enseñanzas, tradiciones que vienen torcidas desde hace 2000 años. Entonces, como les digo, no les estoy diciendo, yo no soy un falso maestro. O sea, porque como les digo, solo tenemos un maestro. Eso lo vimos desde el primer estudio. Y el maestro es Jesucristo. Él mismo lo dijo en su palabra. Solo tenemos un maestro y es Jesucristo. La palabra misma es Jesucristo. Y Jesús nos dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo para que Él les enseñe todas las cosas y les recuerde todo lo que yo les he dicho. Yo aquí lo único que hago es ayudar a facilitar la palabra y ayudar a comprenderla. Pero lo que quiero que ustedes vean es que aquí estamos leyendo la palabra para que nosotros vayamos renovando nuestra mente de todo lo que hemos aprendido. No estoy diciendo que todo esté mal, pero con esto que acabamos de ver, las probabilidades de que realmente hayamos recibido información de teléfono chocho son muy altas, son sumamente altas. Ok, ahora vamos a seguir con lo que el Señor Jesús reveló, que Él llama principio de dolores y tribulación. Como ya les enseñé en la línea de tiempo, ahí vimos que ese periodo de tribulación es un periodo de unos años que se va a dar antes de que el Señor Jesús regrese. Y el Señor habló de eso también. Entonces, ¿cuáles son los acontecimientos que el Señor describe como principio de dolores? Vamos a leer lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Muy bien. La palabra habla de principio de dolores y hace una analogía de esos dolores con los dolores de parto, digamos, de la labor de parto. Entonces, ¿cómo es la labor de parto? Empieza con dolores que son leves y muy intermitentes y cada vez se van haciendo más intensos y más seguidos. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que todo va a empezar con estas cosas, que ese va a ser el principio de los dolores, el principio de esa labor de parto, de esa tribulación. Entonces, vea lo que nos dice. ¿Cuáles son esos acontecimientos que Él nos dice puntualmente? Dice que va a haber guerras y rumores de guerras. Dice que va a haber pestilencias. Realmente en Reina Valera dice pestes, pero una mejor traducción del término usado originalmente es pestilencia. ¿Qué es una pestilencia? Una pestilencia es una enfermedad infectocontagiosa, o sea, que la produce un virus, una bacteria, algún microorganismo infeccioso que produce muchas muertes. Se los pongo así, como lo que se está viviendo ahorita en el mundo. Eso es una pestilencia. Ahorita se está viviendo una pestilencia. Hambrunas. Dice, Reina Valera traduce hambres, pero realmente una mejor traducción es hambruna. ¿Por qué? Porque una hambruna significa que va a haber escasez de alimento y que hay gente que va a sufrir hambre porque no tiene que comer. Y ustedes saben que antes de una hambruna lo que hay es una crisis económica, ¿verdad? Y ustedes saben que ahorita, después de toda esta pandemia, bueno, no después, o sea, ya se está generando una crisis económica muy, muy, muy fuerte.
La gente se está quedando sin trabajo, la gente se está quedando sin recursos, la gente se está quedando sin dinero y la gente se está quedando hasta sin qué comer. Y yo sé que muchas personas dicen, siempre ha habido pestilencias en el mundo y siempre ha habido hambres. Sin embargo, como todo se está confabulando ahorita en el mundo, y eso no es solo viendo esta palabra, realmente uno puede ver que hay muchísimas cosas que están reveladas en todas las profecías del fin de los tiempos que se están cumpliendo de acuerdo al escenario exacto como el Señor lo reveló. Y lo otro que el Señor dice es que va a haber terremotos en distintos lugares. Igual, ustedes van a decir, siempre hay terremotos, sí, pero si ustedes se ponen a investigar la actividad sísmica y de los volcanes en los últimos años, se ha incrementado, o sea, asombrosamente. Entonces, yo no les digo todo esto para asustar. ¿Por qué? Porque ya entendemos que no es que el mundo se va a acabar, pero tenemos que entender que el Señor y la palabra, la escritura nos enseña que hay un periodo de tribulación, de cosas difíciles en la tierra que se van a dar antes de que Él vuelva. Pero que cuando Él vuelva, Él va a venir a restaurar todas las cosas. El asunto aquí es que Él viene a restaurar y establecer un reino en el cual los que se van a beneficiar de eso son las personas que le son fieles en esta era actual. Y los que no quieren nada con Él, sí tienen que tener temor, porque el Señor viene a hacer juicio contra esos que no quieren que Él sea el que gobierne, pero a recompensar a los que le han sido fieles a Él. Eso es lo que dice la palabra. Para los que queremos serle fiel y someternos a Él, todo esto no nos tiene que asustar, porque después vamos a ver que el Señor promete proteger a los que son fieles y están en obediencia. Pero tenemos que saber que el Señor reveló esto y que su palabra es una absoluta verdad y todo lo que Él dijo se va a cumplir. Ahora, vamos a responder esto. ¿Serán los discípulos de Jesús partícipes de tribulación? Esta pregunta la traigo porque yo sé que hay muchas enseñanzas que dicen que los que creen en Jesús no van a pasar por tribulación, porque va a haber un arrebatamiento pretribulación y el Señor los va a librar. ¿Ok? Tenemos que estudiar la palabra, porque la palabra dice todo lo contrario. No les estoy diciendo que va a ser un sufrimiento terrible pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice que sí va a haber tribulación, que vamos a tener que pasar por esa tribulación, pero que tenemos que tener nuestra esperanza puesta en Él, porque Él es fiel. Entonces vamos a ver lo que dice en Mateo 24:9. El Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No quiero que se me asusten aquí. Aquí el Señor no está diciendo que van a matar a todos los que lo siguen a Él. Pero sí hay gente que va a morir. Y hay gente que ya está muriendo por serle fiel al Señor, en los lugares donde hay persecución fuerte. Pero vea lo que dice el Señor. Él está hablando de todo esto, ya vimos que está hablando de que hay que tener cuidado de no ser engañado, porque el que oye a los falsos maestros va a estar engañado y durante la tribulación puede ser mucho más engañado. Entonces, él dice que cuando empiece todo este periodo de tribulación, va a aumentar el odio por la gente que cree en él. Vea lo que dice él. Van a ser aborrecidos. Aborrecidos es como decir odiados de todas las gentes por causa de su nombre. O sea, va a llegar el momento en que decir y hablar del Señor Jesús va a ser, o sea, absolutamente aborrecido. Todavía hoy, aún hoy, ya
Hay lugares donde hay una persecución muy grande, pero en lugares como acá, simplemente todavía no tenemos persecución, ¿verdad? Aquí lo peor que puede pasar es que se burlen de uno por decir que creen en el Señor Jesús y confían en Él. Que eso ya es algún tipo de odio hacia su nombre. Pero es importante que entendamos que va a llegar un momento en que decir que se cree en el Señor va a ser como, peor a como hoy critican y van a decir que uno es un ignorante y uno va a ser odiado. Vean que esto no lo estoy diciendo yo, el Señor lo dice. Y Él dice que sus discípulos van a ser entregados a tribulación. Veamos esta palabra tribulación. El término original es thlipsis en griego. Y esa palabra significa opresión, aflicción, angustia. O sea, el Señor nos está diciendo que sus discípulos, sus seguidores, van a tener que pasar un periodo de opresión, de aflicción y de angustia. Y que donde haya mucha persecución, hay gente que va a morir. Lo que pasa es que cuando tenemos claro, yo no les estoy diciendo, como les digo, que todos van a morir, pero si hay gente que va a morir por el nombre del Señor. Incluso los apóstoles, la mayoría los mataron por el nombre del Señor. Pero cuando nosotros comprendemos que la vida eterna que Él nos promete es una resurrección en un cuerpo más perfecto, eso pasa a ser secundario. Por eso a los apóstoles y sus discípulos de la iglesia primitiva no les importaba nada de eso. Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir si solo usted tiene palabras de vida eterna? Usted es el único que nos ha explicado cómo es que Dios nos va a recompensar por fidelidad y nos va a dar una vida eterna literal. Leamos Mateo 24, 10 al 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el Señor, muchos tropezarán. Él está hablando de los que lo siguen a Él. ¿Por qué? Porque cuando esas personas se vean en esa angustia, en ese sufrimiento, muchos van a dudar, van a negar su fe, principalmente si les han enseñado que ellos no van a pasar por eso. Por eso les digo, si uno está engañado con cosas que la Biblia no dice, va a ser muy fácil que uno sea engañado mucho más en tiempos de tribulación. Y el Señor dice, muchos van a tropezar. O sea, ¿qué es eso que van a tropezar? Que van a caer, van a empezar a dudar de su fe. Incluso algunos se van a entregar entre unos a otros porque va a haber persecución. Y se van a empezar a odiar los unos con otros. Y vea lo que dice, y van a creer, van a aumentar los falsos profetas y va a haber más engaño. Y vea lo que dice después, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vean esta palabra maldad, quiero que vean el término original usado, es anomia. Y esa palabra anomia significa la condición de estar sin ley. O sea, la condición de no estar sometido a lo que Dios pide. ¿Qué es lo que está diciendo? Muchos cuando se vean sometidos a presión, a un poco de angustia, van a empezar a dudar de su fe. Y van a decir, lo que a mí me enseñaron de Dios es mentira. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron mal. ¿Y qué dice aquí? Eso va a hacer que se multiplique la anomia. O sea, la gente va a decir, ya no me interesa nada de lo que Dios dice que hay que hacer. No me interesa estar en obediencia porque vea lo que me está pasando. Y dice, el amor de muchos se enfriará. Porque el amor, y esta palabra amor aquí, es ágape, que es el amor que obtenemos solo a través de Dios, a través de su Espíritu Santo.
Entonces aquí lo que está diciendo es, van a tropezar. Si no tienen claro que esto va a pasar, van a tropezar. ¿Por qué? Porque los que están claros en la palabra saben que eso va a pasar y que hay que tener paciencia y seguir confiando en el Señor. Van a tropezar, se va a multiplicar la anomia, por tanto el Espíritu Santo se les va a debilitar y se les va a caer el amor que viene de Dios. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Mientras nosotros estemos con el amor de Dios vivo a través de su Espíritu, no vamos a tener temor. Ahora, no quiero aquí, porque sé que mucha gente tal vez se está asustando con esto, pero yo lo que quiero que ustedes vean es lo que dice la palabra. Y después quiero que analicemos que el Señor dice que Él va a librar de la prueba, o sea, de esta tribulación, a los que realmente estén en obediencia con Él y estén en total fidelidad con Él. Pero hay otros que no van a estar así. Hay otros en los cuales el Señor va a usar esa eclipsis, esa tribulación, ese periodo de opresión, de un poco de angustia, para perfeccionarlos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y en nuestro sufrimiento. Y todas las cosas que el Señor permite a los que son de Él, operan para bien. Leamos Marcos 13:9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y nuevamente en el Evangelio de Marcos, el Señor hablando. Vean que el Señor en ningún momento dice que nada de eso va a pasar. Más bien se los asegura que eso les puede pasar a los fieles de Él. Leamos lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahí está. Entonces es lo que yo les decía. ¿Qué está diciendo el Señor? A los que están ahí renqueando, a los que están tibios, los tengo que probar, los tengo que meter al fuego de la prueba. Y los voy a probar como se prueba el oro. Los tengo que fundir, tengo que probar si eso que dicen, que creen en mí y se están comprometidos con mí, es cierto o no. Entonces, no se nos olvide esto. El Señor usa la eclipsis, la tribulación, cierto grado de sufrimiento para perfeccionarnos. Todas las personas, o sea, la palabra dice que dice que es necesario que nosotros pasemos por esas pruebas y por esos sufrimientos. Y la tribulación va a ser una de esas para los que no estén totalmente en obediencia con el Señor. Porque el Señor va a usar eso para perfeccionarnos. Es definitivo que ese periodo va a existir, que va a haber cosas difíciles. Queremos que eso sea minimizado en nosotros. Caminemos en la mayor obediencia que podamos, porque eso es lo que la palabra dice. Y cuando veamos las iglesias, el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, en Revelación, se van a dar cuenta que el Señor le habla a diferentes iglesias que representan el estado espiritual del pueblo de Dios actualmente. Y solo a una iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, es a la que le dice que está muy bien en todo, que está viviendo en el Espíritu y que por esa razón Él los va a proteger de esa prueba. Entonces, la forma de que eso de que ese sufrimiento o esa prueba no sea fuerte es con una fidelidad completa al Señor. Vamos a responder esto. Si nos toca vivir la tribulación, ¿quién será salvo? Veamos Mateo 24:13, corto y sencillo.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muy bien. Entonces, vean, el Señor está diciendo, va a haber mucho engaño, mucho cuidado, conozcan la palabra, no se confundan, va a haber una tribulación que va a empezar con estos dolores que ya vimos. Va a haber gente que va a tropezar durante esa tribulación y va a ser más engañada, va a abandonar su fe. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que perseverar hasta el fin en fe, confiando en el Señor y en amor, porque eso es lo que al final va a permitir que nosotros seamos salvados. Leamos Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vean el escenario y ahora vamos a ver por qué. Porque va a haber un último gran engaño donde el mundo va a estar absolutamente engañado por un falso Mesías. Y como ese falso Mesías va a tener su chance de reinar un ratito, unos añitos, eso es lo que dice la palabra, los que siguen al Señor Jesús van a ser odiados. Absolutamente. Tenemos que tener claro eso. Pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque desde el estudio pasado nosotros vimos que la salvación, el mismo Señor la describe como un camino que hay que llevar permaneciendo en Cristo, o sea, viviendo por el Espíritu hasta el fin, hasta nuestra redención. ¿Qué es nuestra redención? Es nuestra obtención del cuerpo glorificado. Hasta ese momento, nosotros somos redimidos. Y la salvación se obtiene ahí en un camino que se tiene que vivir por el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Y si no estuvieron en el estudio anterior, los insto a que vayan y lo vean. Ahora, el Señor habló de un evento que se llama la abominación desoladora. Entonces vamos a ver qué es la abominación desoladora. Todo esto que hemos estado viendo está en Mateo 24. Veamos Mateo 24, 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Okay, como les digo, el Señor dice que va a haber un evento que se llama la abominación desoladora. Y dice que va a estar en el lugar santo. Y dice que el profeta Daniel habló de eso. Y dice el que le entienda. Vamos a ver esos términos de abominación desoladora. Abominación, el término usado es fideligma. Y literalmente eso significa un objeto detestable. Estoy traduciendo literal a como busqué la definición. Objeto detestable y asqueroso asociado con idolatría. Conforme avancemos en este estudio, vamos a entender cuánto el Dios verdadero odia la idolatría. Y les estoy hablando de las imágenes. Por favor, si hay alguien aquí que se siente ofendido por esto que acabo de decir, me disculpo, pero tenemos que ver la palabra, lo que dice. Esto no es idea mía. Yo aquí no les vengo a dar mis opiniones. Yo les vengo a mostrar la palabra. Y vean si Dios aborrece la idolatría, que vea que lo que esto significa. Abominación, la palabra es videligma, un objeto detestable, asqueroso, asociado con idolatría. Y desoladora, la palabra es erremosis. Eso significa que produce destrucción completa de un territorio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que va a haber un evento donde en el lugar santo se va a colocar un objeto
detestable de idolatría que va a provocar que haya una destrucción completa de ese territorio. Ahora, el lugar santo, ¿dónde es? La palabra siempre nos habla que la ciudad santa es Jerusalén. ¿Ok? Entonces, esto va a ocurrir en Jerusalén. Lo más probable es, le digo lo más probable porque eso no viene clarísimo en la Biblia, pero el templo israelita, o lo que llaman también el templo de los judíos, lo que les hablaba al inicio, que es ese templo donde el Señor salió y les dijo que iba a ser destruido y fue destruido en el año 70. Ese era el segundo templo. El primer templo lo construyó Salomón, el hijo del rey David, y fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, más o menos como en 1580 y algo antes de Cristo, cuando el pueblo, la casa de Judá fue tomada cautiva en Babilonia. Después, cuando pudieron salir de la cautividad, ellos reconstruyeron el templo. Zorobabel fue el que reconstruyó el templo. Y ese segundo templo, que era el que estaba cuando el Señor Jesús vino por primera vez, fue destruido en el año 70 por Tito, por los romanos. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir. Pero el pueblo judío quiere reconstruir el templo. El problema es que ahorita hay todo un tema y un problema político y religioso, porque ahí hay una mezquita musulmana. Entonces, es un problema, como les digo. Pero lo que se cree es que esa reconstrucción de ese templo se va a volver a dar. Y que va a haber un momento en que se va a colocar ahí ese objeto detestable, que probablemente sea una imagen, porque Apocalipsis nos habla de que el anticristo va a ser una imagen de él. Y ahí va a haber un falso profeta que va a mandar a adorar esa imagen. Entonces, probablemente eso sea una imagen que sea colocada en el lugar santo y probablemente en ese templo. Le digo probablemente porque eso no está clarísimo en la Biblia. Hay cosas no totalmente reveladas en la Biblia. La Biblia tiene una revelación que tiene un límite también y que no tenemos que inventar más allá. Entonces, a menos que esté clarísimo, yo no les voy a asegurar eso, pero eso es lo que se cree que va a pasar. ¿Y por qué? Porque también las profecías se cumplen, digamos, a veces tienen doble cumplimiento. Y Daniel habló de una abominación desoladora y ya hubo un ejemplo de abominación desoladora, más o menos como en el siglo I antes de Cristo, donde llegaron y pusieron una estatua de Júpiter en ese templo israelita. Hicieron sacrificios de animales inmundos, sacrificaron un cerdo ahí. Y eso se le conoció como la abominación desoladora. Sin embargo, vean que aquí el Señor Jesús está diciendo que esa profecía que Daniel dio se va a cumplir en el futuro. Y cuando el Señor Jesús está diciendo esto que les dije anterior ya había pasado. Entonces el Señor está diciendo que eso se va a cumplir en el tiempo del fin y Daniel también profetiza de esa manera. Dice que eso está sellado, o sea, quiere decir que no se va a entender muy bien porque va a ocurrir hasta en los tiempos finales. Entonces la abominación desoladora, después de todo este enredo que les hice, es probablemente un objeto, una imagen que se va a colocar en Jerusalén, probablemente en el templo reconstruido, que va a llevar a que haya una gran destrucción en Jerusalén. Entonces, por eso el Señor les dice aquí que los que estén en Judea huyan a los montes, porque se viene una destrucción. El que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás. Quédese ahí, dice el Señor, porque viene destrucción. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esto es el paralelo de lo que el Señor está explicando, pero es lo que dice en el Evangelio de Lucas. O sea, esa abominación desoladora va a desencadenar un evento de guerra donde van a llegar ejércitos contra Jerusalén a destruirla. Entonces, la abominación desoladora es eso
ese evento que desencadena esa caos y esa catástrofe en Jerusalén. Ahora, ¿qué tan severo será el caos y la destrucción antes de la venida del Señor? Aquí ya está inminente, ¿verdad? Veamos Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Okay, entonces, después de ese evento de la abominación desoladora, la tribulación empeora. Y dice que esa tribulación va a ser como nunca ha habido desde que se creó el mundo hasta ahora, dice el Señor. Ni la habrá. O sea, vean la magnitud. Leamos Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. La tribulación será cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Hasta este tiempo ni la habrá. En dos evangelios diferentes. Muy bien, entonces ahora vamos a contestar esta pregunta. ¿Estarán los escogidos hasta el final de la tribulación? Recuerden que al final de la tribulación es cuando viene el Señor, ¿verdad? Entonces, más bien, Él viene a poner fin a la tribulación. Yo sé que hemos escuchado y tenemos arraigada la idea de que va a haber un arrebatamiento pretribulación. Pero el asunto es que el arrebatamiento ni siquiera se ha comprendido bien. Entonces, esto lo vamos a ver con más detalle, pero quiero que tengamos nada más nuestra mente lista para recibir lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, ¿estarán los escogidos hasta el final de la tribulación? Leamos Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya aquí está hablando de después de gran tribulación, después de que pasa eso, ¿verdad? De la abominación desoladora, que dice que va a haber mucha tribulación, gran tribulación. Dice que esos días van a ser acortados, que esos días de gran tribulación, el Señor al final va a hacer que sean pocos. ¿Por qué? Porque si no, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. O sea, en esos días de gran tribulación van a estar los escogidos. Por eso es que el Señor decidió que sean poco tiempo. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos 13:20. Es el paralelo de Mateo en el Evangelio de Marcos. Entonces vean, esta palabra escogidos, el término original es eclectos en griego y literalmente significa los escogidos por Dios. Ahora, yo sé también que en algunas doctrinas creen que estos escogidos le dicen, no, esos son los judíos. Realmente eso no es así. Y vean, ahorita tal vez no tenemos tiempo para explicarles bien por qué no es así, pero hay muchísima evidencia bíblica de que no es así. Y una de ellas es cuando ustedes se van a buscar, aquí cuando dice nadie sería salvo, en King James lo que dice es no flesh, o sea, ninguna carne. Y ustedes saben que cuando la palabra habla de la carne se refiere al ser humano. O sea, realmente lo que el texto original dice aquí es que esos días van a ser acortados porque si no ningún ser humano va a ser salvo. La teoría del arrebatamiento pretribulación o la doctrina del arrebatamiento pretribulación asumiría que aquí ya pues, hubo un arrebatamiento y ya hay personas salvadas a este nivel. Pero la palabra nos dice lo contrario. La palabra dice que en gran tribulación el Señor decidió acortar los días porque si no nadie podría salvarse. Y Él hace eso por sus escogidos.
Dice, Él acorta esos días porque Él sabe que sus escogidos están en paciencia, perseverando y esperando con amor que aparezca el Señor por segunda vez. Ya casi estamos en el final y vamos a hablar del gran engaño final, que lo vamos a ver con muchísimo más detalle cuando entremos en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis. Porque va a haber un gran engaño final. O sea, hablamos de la situación del engaño, de de torcer la doctrina, de torcer la palabra, de falsos maestros, de falsas enseñanzas que nos ciegan, que nos ponen una venda a la verdad, ¿verdad? De la Biblia como tal. Pero va a haber en tiempos de tribulación un gran engaño final. Y vamos a leer Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces el Señor dice, como ya les dije, si les dicen que ya el Cristo, el ungido vino, o les dicen, ahí está, no le crean. Después dice, porque se levantarán falsos cristos, ahí está en plural, pero ahora les voy a explicar una cosa, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los eclectos, los escogidos de Dios. Entonces los escogidos están ahí cuando aparece esto. Vamos a analizar esta palabra, falsos cristos. La palabra, como ya les expliqué, Cristo en griego es Christos, pero Christos, aunque está en singular, lleva una S. Falsos cristos, la palabra original usada aquí es pseudo-Christos, y eso significa un falso Cristo o un falso Mesías. Entonces, aquí el Señor, aunque esto, por eso les digo, a veces hay vicios de traducción, pero pareciera por el término original que aquí el Señor está hablando de un pseudo Cristo o de un falso Mesías. Y yo casi que estoy seguro que realmente la interpretación es así, porque esto es totalmente paralelo a la revelación que hay en Apocalipsis. Apocalipsis nos enseña que va a aparecer en el fin de los tiempos un falso Mesías, lo que llaman el anticristo. Y ese anticristo no va a llegar diciendo, yo odio a Dios y yo vengo de parte del diablo. No, va a ser un gran engaño. Él va a aparecer simulando que le interesa salvar al mundo, que le interesa salvar una situación en la que va a estar el mundo muy mal. Incluso la palabra dice que los reyes le van a entregar el poder a él. O sea, casi que se va a establecer como un gobierno mundial. Y los gobernadores más fuertes del mundo se van a poner de acuerdo para entregarle el poder del mundo a él. Eso lo vamos a ver con detalle en Revelación. Y también habla de falsos profetas, y ya vimos que va a haber falsos profetas. Pero va a haber un profeta falso principal, que es la segunda bestia de Apocalipsis. El falso Mesías es la primera bestia, y el falso profeta es la segunda bestia de que habla Apocalipsis. Y ese falso profeta va a ser alguien que va a decir, y probablemente sea un líder religioso, que va a apoyar a ese falso Mesías y va a hacer creer que él es como un salvador y va a engañar a muchos. Y vea, van a hacer incluso señales, van a tener señales y milagros y van a engañar muchísimo. Y dice, si fuere posible, aún a los eclectos, aún a los escogidos. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la profecía, porque tenemos que saber que todo esto va a pasar. Y todo esto va a pasar en una situación de caos en el mundo, donde va a haber
cosas que pasar difíciles, cosas que sufrir. Y si nosotros creemos lo que nos han dicho de que Dios nos va a salvar y nos va a levantar antes de que pasen todas estas cosas, es muy probable que la fe flaquee. Entonces nosotros tenemos que tener claro que lo que la palabra dice es que va a haber tiempos de tribulación, que va a haber dificultades, pero el que persevere hasta el final va a obtener la gran promesa que el Señor nos hizo, de salvarnos de la condena de muerte, dándonos un cuerpo glorificado que nunca más va a morir. Vean la recompensa. Cuando uno entiende eso, todo esto se hace secundario y uno entiende que vale la pena perseverar. Esa vida eterna es literal, es un cuerpo glorificado. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la señal más cercana para saber que su venida es inminente? Leamos Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor dijo, todo eso va a pasar, engaño, tribulación que empieza con estos dolores, aparece el pseudomesías, el anticristo, aparece el falso profeta, mucha gente es engañada, los que perseveren hasta el final van a salvarse, y el evangelio va a ser anunciado en todo el mundo donde no lo han oído, para que sea testimonio en todo lado del mundo, y después viene el fin de la era. El fin del aión, como les dije, el fin de la era. En el momento en que ya termine esa era, se establece el reino que el Señor nos prometió. Ahora, mucha gente dice, sí, es que, no, hay que apurarse a predicar el evangelio y todo. No, es que eso va a pasar de acuerdo al plan perfecto del Señor. De hecho, el Señor va a poner 2 testigos, después vamos a ver eso, 2 testigos en tiempos de tribulación que van a estar en Jerusalén. Cuando el nombre de Jesús sea odiado, ellos van a estar ahí predicando y van a estar siendo protegidos por Dios. No los van a poder matar durante un tiempo. Después sí, ahí les voy a explicar, pero esta prédica final del evangelio en todo el mundo principalmente le corresponde a los 2 testigos. Ahora, ¿cómo describe el Señor su venida? Que la hace totalmente distinta a la de ese falso Mesías que estamos viendo. Porque vean que él dijo, si les dicen ya vino, está ahí, es ese nos va a salvar, este es. Por favor, grabémonos esto. Los problemas del mundo y la crisis en que va a entrar el mundo o que ya entró, no se arregla por mano de hombre, se arregla con la segunda venida del Señor. Entonces, no caigamos en el engaño. Nadie en el mundo va a hacer eso. Eso es lo que la palabra nos explica con claridad. Entonces, ¿cómo dice el Señor que va a venir Él? Que va a ser muy diferente a la aparición de ese falso Mesías. Leamos Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vea lo que dice el Señor. Así vuelvo yo, como un relámpago que se ve desde el este hasta el oeste. Se ve. Él no está hablando aquí de lo rápido que es un relámpago. Él está hablando de cómo se ve un relámpago. Él dice, va a ser como un relámpago. ¿En qué sentido? En que se muestra de un lado al otro y todo el mundo lo puede ver. Porque la palabra dice que cuando Él venga, va a aparecer en las nubes y todo el mundo lo va a poder ver. Entonces no hay forma de engañarse, de que te digan, ya está ahí, es ya llegó, ese es Jesús, o ese es el Mesías. Él dice, va a ser así, así va a ser mi segunda venida. Entonces, en el próximo estudio, vamos a seguir viendo
los detalles de esa segunda venida, todo lo que Él describe de lo que se va a dar, y como les dije, que va a ser lo primero que Él va a hacer cuando regrese, porque la palabra es clarísima, que Él ejecuta la primera resurrección, como les expliqué al inicio, y arrebata a los que están vivos para darles un cuerpo glorificado.